Estamos estudiando el libro de los Salmos. ¿Están conmigo? Estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Salmos. El domingo. Eh, Perdón, ¿me podrías volver a repetir el capítulo, por favor? 3. Muchas gracias. Al pastor, ella es mi nieta. Nieta, Dios la bendiga. Vale. El domingo pasado alcanzamos a hacer la introducción del capítulo 3. Vamos a permitir que alguien de esos que saben hacer notas, que saben tomar apuntes, nos refresquen la memoria. ¿Qué dijimos hace 8 días del capítulo 3? ¿Quién me dice? Dale. Dios les bendiga. Que los primeros capítulos mostraba David cierta desconfianza, en los primeros versículos, perdón, mostraba David cierta desconfianza y en los últimos ya mostraba una confianza hacia Dios fuerte. También que podría haberlo escrito en el momento que vivía porque Absalón se había hecho enemigo de él y que él era un hombre que estaba acostumbrado a guerra, pero que el dolor que tenía era más que todo sentimental porque era su propio hijo quien se había ido en contra de él. Vale. Eso lo dijimos hace 8 días. ¿Alguien me ayuda con otro pedacito? ¿Qué más dijimos? Hermano Rodrigo, Señora. vimos también como 3 clases como de angustias que teníamos en nuestra vida, que son los malignos, Sí. que serán los que serán destruidos por Jehová. Vemos a nuestros angustiadores, que pasarán muchas personas por encima de nosotros, pero que el Señor nos pone en un lugar alto. Y a nuestros enemigos, que ellos pues no nos alcanzarán porque el Señor hace un cerco alrededor de nosotros y nos tapará con su mano para que ellos no se acerquen. Ok, dijimos que esas son propiedades que todos tenemos y que pocas veces las reconocemos. Note el término de propiedad. Mis enemigos, mis adversarios y mis malignos. Entonces son términos de propiedad y que si no los asumimos, pues entonces nos sorprenden y nos hacen daño. Lo que María decía tiene que ver con tiempos de la prueba. Es importante que yo entienda los tiempos de la prueba. Así que David está en un momento de prueba y uno de los primeros efectos de la prueba es que me hacen desconfiar de Dios. ¿Aló? Es el primer efecto de la prueba, que la prueba me hace desconfiar de Dios. Y esa desconfianza viene a razón de yo preguntar por qué. Ojo, ojo, esa desconfianza llega a razón de que yo me atreva a preguntar por qué. O sea, ¿por qué a mí? Entonces se murió el familiar y ¿por qué mi mamá? ¿O por qué mi hijo? ¿O por qué mi nieto? ¿Por qué mi hija? Esa pregunta, en lugar de hacernos bien, nos hace daño. Porque dijimos que en la prueba a Dios no se le pregunta por qué. Porque cuando yo le pregunto o cuestiono a Dios, entonces Dios deja de ser soberano y absoluto. La soberanía de Dios no da explicaciones. Job dijo, alguien le preguntará o le dirá, ¿qué haces? No, porque él es soberano. Cuando tú o yo le preguntamos por qué, entonces lo estamos sacando de su soberanía.
y ahí se perdió entonces la confianza en Dios. O sea, cuando yo pregunto a Dios por qué, estoy tratando de decirle que lo que está pasándome está mal, porque yo no me lo merezco. Entonces, ese es prácticamente el primer eslabón de la prueba, que yo, si no sé manejarla, entonces va a producir desconfianza. Me mengua la fe y entonces corro todo el riesgo de que la prueba no surta el efecto para el cual está siendo dada, porque la prueba tiene un propósito. Entonces, el apóstol Pedro dice, porque la prueba produce fe, la fe produce esperanza, la esperanza produce... Y hay una escalera ascendente hacia el cielo, ¿ya? Entonces, la prueba tiene un propósito en Dios. Pero si yo no la sé afrontar, entonces, pues, siempre me lo voy a pasar ahí y nunca voy a estar creciendo lo suficiente. Dijimos además que el Salmo capítulo 3 hace parte de una serie de salmos que cuentan asuntos muy personales que le estaban pasando a David. ¿Se acuerdan? ¿Alguien anotó esa lista de salmos? Hermano Rodrigo, yo. Dios Sí. les bendiga. Dale. El Salmo 3, el 7, el 18, el 30, el 34, el 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 y 142. Entonces son salmos que cuentan ¿qué? Asuntos particulares de David. O sea, algo le estaba pasando. Aquí en este caso, entonces lo que ya dijo María, Absalón, su hijo mayor, se había asociado con parte del pueblo y se había ido en contra de su padre, y ese en contra no era una disputa política meramente, era que era a muerte. O sea, Absalón buscaba a su padre para matarlo, ¿ya? Entonces, obviamente que no era fácil para David, aunque él estaba acostumbrado a guerra, no estaba acostumbrado a enfrentarse a los suyos, sino a sus enemigos. Entonces, por eso para David era muy complicado, y eso hace que entonces en la parte primera o los primeros 3 versículos del capítulo, él aparezca como desfalleciendo, como menguando en la fe, como desconfiado, pero cuando él recuerda eventos, por eso tener disco duro cristiano es muy beneficioso. A usted no se le puede olvidar lo que Dios ha hecho por usted. Eso tiene que estar ahí a flor de piel para que cuando le venga el momento difícil, usted pueda hacer memoria de que ya Dios lo ha pasado por ahí y siempre Dios lo ha sacado adelante. Pero cuando usted no tiene disco duro cristiano, entonces usted no tiene de dónde echar mano. No hay un arsenal, no hay ese material que le ayuda a sustentar su fe, sino que usted dice, hasta aquí llegué, porque no tiene ese historial, no recuerda todo lo que Dios ha hecho atrás por usted. Entonces, es importante que el cristiano no olvide las experiencias que tiene con Dios cada día, porque todos los días tenemos experiencias nuevas con Dios. Entonces usted debe acostumbrarse a atesorar eso, a ponerlo ahí en el disco duro, para que cuando le venga el momento difícil usted hace memoria y usted dice, no, yo ya pasé por esta, el Señor me sacará adelante, y eso lo llena a usted de confianza. Eso fue lo que hizo David. Los primeros 3 versículos, él se amilana, él se arruga, él se acobarda, pero después hace memoria de que ese no es la primera vez que está en esa situación, y se da cuenta que las otras veces, todas las otras veces, Dios lo ha sacado adelante, así que él ahora se llena de confianza y se dispone a enfrentar la situación plenamente confiado y seguro en Jehová Dios. ¿Bien hasta ahí?
Vale, entonces entremos al capítulo nuevamente. Vamos a ver en dónde íbamos. Vamos a ver, usted me dice dónde vamos. Hicimos la introducción. Ahí fue donde dijimos que este era uno de varios capítulos que nos muestran episodios particulares de la vida de Jesús. Ya la hermana Gladys nos lo mencionó perfectamente, los que eran. Entonces hablamos del versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que se levantan contra mí. Realmente David aquí, si me permiten, está haciendo es como una exageración, pero esa exageración no es ocurrente. Repito, la razón de que David se siente así es porque está involucrado su hijo está involucrado. Algo así como que si mañana te hacen una llamada anónima y te dicen que debes pagar 200 millones de pesos porque si no te van a sacar la lengua y te van a sacar los ojos. Si no pagas los 200 millones de pesos, tú entras en angustia. Pero cuando te pones a hacer las averiguaciones, te das cuenta que en esa llamada de extorsión está involucrado su hijo. ¿Aló? A Lady le hicieron le mandaron un mensaje de texto que se había ganado. Aleluya. Bueno, por ahí están hablando también de extorsión. Espere, yo miro a ver a quién le puedo ayudar aquí. Familia Reyes. Bueno, repito, entonces, si tú te das cuenta que esa llamada extorsionista se la hizo su hijo, pues te va a doler el doble y te va a preocupar el doble. Eso fue lo que le pasó a David y por eso él está expresándose de esa manera. Muy bien. Seguimos. Hablamos entonces que David perdió el apoyo del pueblo que fue engañado por Absalón, pero David sabía a quién acudir. Dijimos también que aquí vienen las tres propiedades que tú tienes. Ojo, los que no estuvieron el domingo, mire, esto es suyo. Mis malignos. Estamos parados en el capítulo 27 de los Salmos. Mis malignos. 2, mis angustiadores. Y 3, mis enemigos. Esa es una propiedad que todo cristiano tiene y que debe aprender a asumirlo, que debe aprender a afrontarlo. El versículo 2 dice, muchos son los que me dicen, no hay para él salvación. Aquí viene el primer tiempo de la prueba, pero David recordó que en el Salmo 1 ya se había dicho, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esos son versículos de confianza, de seguridad en Dios y que hemos de tenerlos ahí para el momento en que los necesitemos. El Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, eso lo sabía David, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, David lo sabía y está haciendo memoria. Mire, eso es echar mano al disco duro del cristiano. El verso 3 entonces nos dejó claro esto, mas tú Jehová, aquí David empieza a retomar fianza. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dijimos que el escudo ha sido usado por casi todas las culturas de la raza humana para la defensa en la lucha, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, por su versatilidad para cubrir al luchador de las agresiones con armas arrojadas o blandidas. Entonces, el escudo es un elemento de defensa. A nosotros Dios nos ha dado un escudo, no solamente que Él lo hace, sino que nos ha dado escudo. Pablo lo habló en la carta a los Efesios, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis
combatir en el día malo. Y entonces, habiendo acabado la carrera, podáis estar firmes. Y Pablo hace la descripción de lo que es la armadura. Entonces está el escudo, está el yelmo, está la espada, está el calzado. Y aquí entonces Jehová Dios se convierte en escudo nuestro, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eso implica una presencia angelical. Esa presencia angelical la describe el Salmo 34 cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Note, alrededor, escudo cilíndrico, alrededor de los que le temen y los defiende. Eso nos tiene que llenar de mucha confianza, de mucha seguridad en Dios para cuando venga el día malo. El versículo 3 también nos dejó entonces que en esa remembranza de confianza que David está haciendo, entonces él recuerda lo que la promesa de Dios tiene en el Salmo 91, que todo el Salmo son promesas de Dios, pero el 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y otra vez, escudo y alarga es su verdad. Y el 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿En dónde? Todos tus caminos. Así que esto es importante que el cristiano lo sepa, porque la vida cristiana es eso, es una lucha. La vida cristiana es una constante guerra. La vida cristiana es un constante defender nuestra integridad espiritual. Pero les decía el domingo pasado, para los que no tienen la experiencia, porque hay algunos entre nosotros, como dijo Pablo y como dijo Jesús, que no tienen esa bonita experiencia, ojalá algún día la tenga, de encontrarse con una gallinita como la que tenemos ahí, que está criando sus pollitos, y cuando los tenga debajo de sus alas, usted se tome la molestia de quererle quitar uno de esos pollitos que tiene ahí. Me gustaría que tenga la experiencia para que entienda el texto, para que le dé sentido al texto. Eso sí, cuídese los ojos, porque la gallina tratará de defender su pollito al precio que sea. Y si usted se deja sacar un ojo, la gallina no tiene problema en sacárselo, porque ella defenderá al precio de su vida sus pollitos. Entonces, ese debajo de sus alas te cubrirá. No solamente implica un abrigo, porque sabe usted lo calientico que está. Si algún día lo logra hacer y logra sacar el pollito de allá de las plumas de la gallina, te darás cuenta que está calientico, 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 porque esa gallina, eso es lo que hace, guardarlos del frío y protegerlos. Entonces ellos allá metidos en su plumaje están plenamente guardados de la inclemencia del clima, pero ella con su vida está dispuesta a no perder un solo polluelo. Entonces, ojo a eso, porque la Biblia es la palabra de Dios, y si el Señor lo dejó ahí es porque hay una analogía profunda de eso. Entonces, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ojo, estará seguro. O sea, de ahí nadie te saca. Que se atreva alguien a sacarte de ahí, que Dios lo defenderá como sea, a capa y espada. Esa es una analogía tremenda que a veces nosotros no le damos importancia, y menos si usted no conoce esa escena de qué es atreverse a coger ese pollito que está asomándose ahí. Tú ves la gallina insignificante, chiquita, pareciera que no brinda ninguna amenaza, pero te garantizo que te puede ir medio regular
porque ella tendrá pico, tendrá alas y tendrá patas para defenderse con respecto a lo que tú intentes contra sus pollitos. Pues eso es Dios. Dios estará dispuesto a hacer lo que sea por defendernos a nosotros. Entonces hay una analogía tremenda aquí en este texto o en esta promesa de parte de Dios. Entonces David retoma confianza, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces aquí viene algo que el cristiano tiene y debe hacer en el momento de la angustia. No es pecado que usted esté en aflicción, que usted esté en angustia, que usted esté en prueba. Eso hace parte de la vida cristiana. Lo que sí hay que hacer es que cuando estemos ahí, entonces hagamos lo que el salmista dice. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él manifestaré mi angustia. Delante de él presentaré mi queja. Eso es lo que el cristiano tiene que aprender a hacer. Tiene que aprender a confiar. La otra escena de la gallina y los pollitos es que cuando ellos están pastando, cuando ellos están en el campo y están en su vida natural, pues obviamente que no siempre están debajo de la gallina. Pero cuando ellos están apartados de su madre y ven el peligro, un águila, por ejemplo, que pasa volando, ellos pegan el grito y una vez que pegan el grito, salen corriendo para donde está su madre, para donde está la gallina mamá, y la gallina de una vez se acurruca, la gallina de una vez se pone en posición de protección y ellos entran debajo de sus plumas para guardarse del peligro que los está acechando. Eso es Dios. Dios siempre estará atento al clamor, a la voz del clamor de sus hijos. Cada vez que usted pega el grito y clama a Dios por protección, entonces Dios te escucha. Lo dice claramente, todavía seguimos en los salmos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró, lo metió debajo de las plumas y lo libró de todos sus temores. Y el mismo Salmo 91, donde estamos ahora parados, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo saciaré, lo glorificaré, le mostraré, lo llenaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese le mostraré mi salvación es le abriré mis alas para que pose debajo y se resguarde del tiempo de la tempestad. Oiga, mire qué ternura, hermano, mire qué grandeza, mire qué amor de Dios para sus hijos. Y esto, repito, hay que ponerlo en el disco duro porque, hermano, todo cristiano lo necesita saber, necesita conocer cómo funciona Dios con respecto a la protección de sus hijos. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando estás en dificultad, cuando estás en prueba, cuando estás en cualquiera de estos momentos que el cristiano vive, lo primero que tiene que hacer es pegar el grito, hacerlo el pollito, el pío pío, y entonces alguien le abrirá sus alas para que te escondas ahí debajo. Clamar es lo que el cristiano tiene que hacer. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo que sigue dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados.
Y el Salmo 142, el verso 1 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. El himno de los voceros continúa diciendo, delante de él manifestaré mi angustia, delante de él manifestaré mi queja. Entonces es importante que el cristiano aprenda y sepa dónde está su protección. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ojo, el que te guarda. Créame que usted no va a encontrar a esa gallina dormida mientras hayan pollitos. Mientras hayan pollos, ella no duerme, ni siquiera come. Todo gusanito que ella encuentra no se lo come. Ella hace una alaraca. Cada vez que encuentra un gusanito, ella hace una alaraca y el primer pollito que llegue se lo come. De tal manera que cuando la gallina está criando, que se llama estar clueca, ella se enflaca. Esa gallina no sirve para hacer sancocho porque está flaca, porque todo lo que ella encuentra como comida no se lo come, sino que hace una laraca y entonces los pollitos ya saben que ella encontró una comida y pegan carrera y el primero que llegue pues es el que se lo come. Hermano, definitivamente la Biblia está repleta de cosas bellas que nosotros tenemos que aprender a disfrutar y a vivir. Entonces, aquí el Señor nos está dando la seguridad para el momento de dificultad. Es simplemente que usted pegue el grito. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Y qué? Y lo libró, le dio seguridad. Usted debajo de esas alas va a estar plenamente tranquilo, seguro, confiado. Ahí no te va a pasar nada, absolutamente nada, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Mire que la confianza de David llegó a ser tal. Usted sabe que cuando las cosas no andan bien, cuando las cosas están en dificultad, cuando todo está manga por hombro, como decimos, lo normal es que uno no duerme, no hay tranquilidad, no se concilia el sueño. Pero aquí David, a pesar de que sabía que su hijo lo estaba persiguiendo para matar, una vez que él le hace un repaso al disco duro y se acuerda de los filisteos y se acuerda de Goliat y se acuerda de todas esas guerras del cual Dios lo ha sacado adelante, entonces dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es un versículo muy maravilloso. Dicho de otra manera es, después de que yo me di cuenta la clase de Dios que tengo, me acosté y pude dormir y desperté vivo. Porque cuando uno está dormido, uno está indefenso y cualquiera puede atentar contra uno. Pero aquí me desperté vivo por una razón. Porque Jehová, ese me sustentaba, me estaba cuidando ahí. Hermano, vea, sepa una cosa y por favor, créala además. Cuando tú te acuestas a dormir y estás ahí como muerto en esa cama, hay un ángel trasnochándose de usted. Ahí está él, cuidándote, sustentándote. Y ahí en ese sueño el Señor también te guarda. Así que mire cómo es la vida del cristiano. La vida del cristiano definitivamente es una delicia, es una bendición cuando se aprende a vivir en el Señor, cuando de verdad se sabe cómo es la vida cristiana
y los beneficios que trae. El verso 6 dice, entonces no temeréis. Aquí ya el hombre pasó de cobarde a agresivo y a valiente. Entonces ya se dio cuenta, recordó que no es la primera vez que le pasa y que Dios siempre lo ha sacado adelante. Entonces como que recobra energía y dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Eso es lo mismo que acabamos de tomar del Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que aquí David ya se llenó de confianza, se llenó de seguridad y ya no importa que sea mi hijo y no importa que él sepa dónde estoy y no importa porque él me va a esconder en lo reservado de su morada. Y si por si acaso me encuentran, voy a estar puesto en un lugar alto donde nadie me alcanza. Mire todas esas garantías que Dios nos da. Nos pone en su tabernáculo, nos mete en lo reservado de su morada y no solamente nos deja ahí, sino que nos pone en un lugar donde solo Él nos alcanza. Ni el diablo ni nadie puede alcanzar donde Dios nos pone. O sea que cuando uno entiende esto, hermano, si uno no vive tranquilo y no vive seguro ahí, por favor, ahí sí ya no hay empresa de seguridad que valga. Escuche esto, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Escuche esto, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Escuche esto, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león. Escuche esto, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Esas son cosas para tenerlas ahí en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Cuando usted tiene eso claro, hermano, entonces usted se llena de seguridad, usted se llena de confianza, usted recobra fuerzas y se vuelve agresivo. ¿Ya? Entonces usted llega a visitar la casa de la bruja y usted sabe que le van a dar un bebedizo. Usted lo coge y lo santifica en el nombre del Señor Jesucristo y entonces tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Usted sabe que la gente está aliada en contra suya, pero no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Puede que su enemigo sea el más agresivo, el que más gente ha matado. No se preocupe, sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro del león. Si a la gallinita insignificante es difícil quitarle el pollito, ¿cuánto más cree usted que es complicado quitarle el cachorro al león? Eso es casi imposible humanamente hablando. Pero aquí la gráfica que el Señor nos deja es que es posible en Cristo. No importa qué enemigo tengas encima, si tú te metes en Dios, entonces tú saldrás vencedor en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no dice gloria a Dios? Alabanzas al Señor. Verso 7. Viene entonces el clamor de David a razón de las promesas de Dios. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Porque tú, ojo, mire, aquí se da uno cuenta que David está haciendo historia. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Escuche eso. Esa expresión, tú heriste a los enemigos en la mejilla, era una afrenta que se acostumbraba en el tiempo, sobre todo en el tiempo antiguo testamentario,
era una afrenta que se acostumbraba a hacer en las guerras, en las batallas, cuando habían presos, enemigos de la guerra. Lo primero que se hacía con ese preso enemigo era que se les afeitaba, se les rasuraba la barba y la cabeza, porque para los hombres de la época no tener barba era una afrenta, y peor estar rapados o rasurados. Entonces tú le heriste a mis enemigos en la mejilla, era que los afrentaba, o sea, los hacía quedar tan en ridículo, tan en vergüenza, que era similar a raparles la barba, a quitarles la barba, que era como esa parte de virilidad y era esa parte social que más resaltaba e importaba dentro de esa sociedad. Un hombre que no tuviera cabello. Ustedes recuerdan que a Eliseo tenía el problema de calvicie, y entonces unos muchachos lo afrentaban y le decían, sube calvo, y era tanta la afrenta para la persona que ustedes recuerdan que Eliseo se ofendió tanto, se molestó tanto, que pidió de parte de Dios castigo para esa gente o esos muchachos que lo afrentaban, y la Biblia dice que vinieron fieras y los destruyeron, porque esa afrenta era supremamente fuerte para los presos de guerra. Más o menos eso fue lo que le pasó a Sansón. Acuérdense que a Sansón le cortaron el cabello y lo afrentaron en la mejilla, le sacaron los ojos, y eso implicaba rasurarlo también. O sea, era una afrenta realmente imposible de soportar. David está diciendo aquí, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú ya lo has hecho alguna vez, tú heriste a mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¡Ah, qué confianza, qué seguridad! Cuando se tiene historia, cuando se tiene disco duro cristiano, cuando se ha vivido experiencias. Esas experiencias usted no las puede echar en saco roto, no las puede olvidar. David sabía que solo era cuestión de tiempo para que Dios entregara y interviniera y resolviera el problema. Por eso entonces está poniendo a Dios como su salvación, pero no en incertidumbre, no en incredulidad, sino en un Dios que responde, un Dios que sabe responder, sino en la seguridad que Dios ya respondió favorablemente. Por eso dice, tú heriste. O sea, ya es un acto acto hecho. Tú heriste, eso implica un tiempo pasado, a mis enemigos en las mejillas. Es como si David estuviera viendo hacia atrás en el tiempo. Dios había ya vencido a sus adversarios. Así que, señores, por favor, nunca olvidemos los favores recibidos de parte de Dios. Concluimos entonces diciendo, este es un salmo corto, concluimos el salmo diciendo, la fe de David se convirtió triunfante. Lo que antes parecía como una derrota, como que ahora sí, hasta aquí llegué, terminó siendo una victoria. Comenzó el salmo de las denuncias de la fuerza y la malicia de sus enemigos, pero él concluye el salmo recogido en el poder y la gracia de Dios, y ahora ve más con él que en contra de él. Ahora él se da cuenta que son muchos más los que están a favor de él que los que pueden estar en contra de él. Muchos se han levantado contra mí, pero después se da cuenta que no son tantos. Es que cuando se pierde la confianza y la perspectiva
de Dios, cuando se pierde la perspectiva de las promesas de Dios, entonces también se pierde la fe, se pierde la seguridad, se pierde esa confianza, que es lo que usted y yo no podemos permitir que suceda, que se nos pierda esa perspectiva de las promesas de Dios. Pero cuando tenemos las promesas de Dios ahí vigentes, tangibles, entonces usted siempre sabrá que Dios lo sacará adelante. Dios le dará la victoria. Dios le hará que sus enemigos sean heridos en la mejilla. Y esa expresión es Pastor, buenas importantísima tardes. asumirla, Pastor, mi pregunta sabe es, hacer una vez que fue a favor de su pueblo. David ungido por el profeta Samuel, Ok. Entonces sí, Eliseo no fue elegido por Samuel, fue Elías, pero Eliseo fue el que sucedió a Samuel. Vale, listo. Entonces, hermanos, ánimo. Con Cristo vamos adelante. Con Cristo siempre hay victoria. Con Cristo siempre saldremos victoriosos. En Él no hay derrota. Él siempre nos sacará adelante. Entonces, hay unas analogías importantes que usted tiene que asumirlas y apropiarse de eso con mucha, pero mucha seguridad. A todos nos tiene que venir la prueba. Todos tenemos que pasar por el túnel. Todos tenemos que vivir el momento que llamamos malo. Pero sepa que en esos momentos Dios está ahí. Él no te ha abandonado. Él está ahí. Solo es que tú pegues el grito como el pollito y Él abrirá sus alas para que tú te metas allá en esa cámara de seguridad. Me ocultará en su tabernáculo, en lo reservado de su morada me guardarás. Yo he tenido la experiencia, o tuve la experiencia, porque ustedes saben, yo me crié en el campo y nos pasaba muchas veces que uno agarraba la gallina y uno sabía que la gallina tenía 10 pollos y uno encontraba a veces 8, 9 y habían 2 que uno no los encontraba y uno los buscaba por todos lados y uno alzaba la gallina y el pollo no aparecía y el pollo estaba metido en huequitos que la gallina tiene como entre las alas y estaba guardado ahí y uno levantaba la gallina y con pollo y todo y no los encontraba y había que sacudir la gallina para que el pollo cayera. Bueno, esa es una analogía tremenda, tremenda. Está ahí en la Biblia porque es que tiene mucha razón de ser. En Dios usted y yo estamos seguros, seguros, muy, pero muy bien guardados. Así que esta semana enfréntela con esa seguridad, viva su vida, esa seguridad, viva su vida con este conocimiento que usted y yo somos los pollitos de Dios y Él siempre estará dispuesto a guardarnos. No solamente de la iglesia del tiempo, sino de los adversarios. Había otra cosa bonita que me parecía a mí. A veces caían unos chaparrones de agua y la gallina donde primero se podía acurrucar, se acurrucaba. Y usted encontraba la gallina mojada, 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 mojada. Pero usted metía la mano debajo de la gallina y los pollitos estaban secos, secos, secos. No les había... Así me siento yo en Dios, bien guardadito, bien cubierto, bien protegido, bien consentido, bien amado. Bueno, siga diciendo todo lo que quiera ahí en adelante. Eso es lo que somos para Dios. Así nos trata Dios. Así quiere Dios que usted se sienta. No importa lo que esté viviendo. Tranquilo que Dios tiene un lugar de escondrijo para ti. Démosle gracias al Señor, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios de la gloria. Hoy ha sido un buen día en tu presencia, Señor Jesús. Hoy hemos podido comprender cosas maravillosas de tu palabra. Hemos podido comprender cosas extraordinarias de tu amor.
cosas extraordinarias de tu gracia. Hemos podido comprender cómo y cuánto nos amas y cuánto estás dispuesto a hacer por nosotros. Yo te ruego, Señor Jesús, que nos permitas creer, nos permitas confiar, nos permitas entender lo valioso que es la fe y la confianza en ti, Señor Jesús. Es importante, Dios, que nos permitas en nuestra vida entender la grandeza de tu misericordia en favor de cada uno de nosotros. No permita que ignoremos esto, no permita que nos olvidemos de esto y permite que haya esa memoria, ese disco duro en donde podamos atesorar cada momento, cada experiencia que tú nos regalas, Señor Jesús, que han de ser de mucho beneficio para el desarrollo de nuestra vida espiritual, que podamos codificar esta vida cristiana y lo que se vive en ti, Señor Jesús. Amén y amén.